Estimados amigos, estimados colegas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Class 2020 virtual. Hoy vamos a platicar acerca de la plataforma OneFit, lentes esclerales OneFit de laboratorios Blanchard. Específicamente hoy vamos a hablar acerca del lente escleral OneFit estándar o el 2.0, que es más que todo el lente escleral que nosotros vamos a seleccionar o a elegir cuando tenemos un paciente de córnea regular, astigmatismo regular o moderadamente irregular. Como todos sabemos, las indicaciones generales en los lentes de contacto esclerales pues son realmente bastante amplias. Digamos que en un principio y como de pronto objetivo primario, pues normalmente nosotros seleccionamos este tipo de lente escleral, sobre todo cuando nos enfrentamos a córneas muy irregulares, y entonces pues ya digamos que el lente de contacto permeable al gas de diámetro pequeño o el diámetro corneal ya no es suficiente, sobre todo por un tema de baja tolerancia del paciente. Entonces tenemos la opción de hacer las adaptaciones en todas estas córneas irregulares, ya sean ectasias primarias, secundarias, trasplantes de córnea o la misma irregularidad de una córnea debido a una cicatriz importante, algún traumatismo. Pero también tenemos la gran opción de nosotros trabajar en córneas regulares, que no necesariamente son aquellas córneas, digamos, deformes con problemas bastante importantes, pero que de todas maneras, inclusive por un astigmatismo alto, pues todavía es más complicado el hecho de adaptar adecuadamente y confortablemente un lente de contacto permeable al gas corneal. Obviamente también estos diseños de lentes esclerales sabemos que son definitivamente muy útiles y son en muchos casos una gran elección para la solución de todos los problemas que tenemos en la superficie ocular. Esta situación nosotros la hemos ido viendo poco a poco porque a veces no lo entendemos realmente la gran oportunidad que le vamos a dar a un paciente de estos que tenga un problema severo de ojo seco, síndrome Stevens-Johnson, defectos epiteliales persistentes, que a través de, digamos, de los medicamentos, de los tratamientos tradicionales, inclusive algunos tratamientos con lente de contacto blando como vendaje, realmente no llegan a solucionar estos casos. Entonces también es una gran opción para estos pacientes que tienen estos problemas importantes, tener la solución en la mano como un lente de contacto escleral para resolver estos casos de enfermedades de la superficie ocular. Entonces, recordemos que los lentes esclerales tienen grandes ventajas, pero yo siempre la coloco como número uno la gran comodidad que tiene un lente escleral con respecto al permeable al gas corneal, ¿no? El hecho de tener un diámetro mayor, hay un menor movimiento, una mínima interacción con los párpados, y esto definitivamente hace que el lente de contacto sea escleral sea bastante cómodo, ¿no? El hecho mismo de este gran tamaño de estos lentes, pues entonces hay una gran estabilidad, no es un lente que ni se va a botar ni se va a descentrar de manera significativa, de tal manera que el paciente o siente incomodidad o que el lente se mueva inclusive sobre la superficie ocular. Y este mismo hecho de este gran centrado del lente, pues entonces eso va también a dar un resultado en la constante de la visión. ¿Okay? El paciente en todo momento que use el lente va a tener su visión constante, no va a tener una visión fluctuante. Inclusive en muchos casos también se ha demostrado obviamente que también puede compensar de manera adecuada algunas aberraciones de alto orden, lo cual hace que la calidad óptica de estos pacientes, y sobre todo cuando hablamos de córneas irregulares, la calidad óptica de estos pacientes realmente sea muy buena. También dentro de sus grandes ventajas, precisamente debido al gran tamaño, y esto significa que vamos a tener la opción de manejar zonas ópticas bastante amplias, y hace que entonces los brillos y destellos que se puedan presentar con lentes de contacto de diámetro menor, pues definitivamente van a desaparecer. Y como les mencionaba, todo lo que tenga que ver con ojo seco, con resequedad ocular y todo esto, que obviamente es digamos que la sensación más importante es a través de la superficie corneal, pues en el momento en que estamos adaptando nosotros un lente de contacto escleral que va a tener
una humectabilidad permanente la córnea debido al líquido que tenemos en el espacio o en la bóveda o en la cavidad, las horas que se use el lente, 8, 10, 12, 14 horas, pues definitivamente la sensación de resequedad va a ser totalmente disminuida o inclusive desaparece. Entonces, la filosofía de adaptación es realmente muy sencilla. Uno de los principios básicos importantes es, en el caso de adaptar un lente de contacto escleral, este lente no debe tocar en ningún punto la córnea, ni en la región central, ni en la periferia y mucho menos en el limbo. Este es uno de los grandes principios de la adaptación de lentes de contacto esclerales. De ahí la importancia precisamente de la evaluación en el momento de la prueba de lente, para nosotros asegurarnos que el lente que vayamos a adaptar no toque en la región corneal en ninguno de sus puntos, ¿no? El otro punto importante de esta filosofía es, en el borde, pues generar el mejor alineamiento, ¿no? Un alineamiento lo más tangencial posible al borde, a la zona de la esclera, de la conjuntiva escleral del paciente, también para que el lente tenga la comodidad adecuada, ¿no? Y que el borde del lente no genere ningún pinzamiento, ningún blanqueamiento, debido a que está cortando la circulación en esta zona. Entonces debemos observar muy bien que esta zona debe tener el mejor alineamiento posible. Para eso también se requieren diferentes diseños que nos van a ayudar a alinear el borde del lente con las diferentes partes de la esclera, que ya sabemos nosotros que la esclera es bastante asimétrica, especialmente cuando más se separa del limbo. Y con todo esto, precisamente el hecho de nosotros descansar ese lente escleral sobre esta zona laxa, digámoslo así, que es la conjuntiva, realmente no descansa exactamente sobre la esclera, es la región escleral, pero el lente está sobre la conjuntiva. Entonces esta zona laxa hace que el lente tenga un fenómeno que se llama asentamiento, y con respecto al lente que colocamos de manera inicial con determinada altura, podemos ver que en los siguientes minutos, horas o inclusive semanas, este lente puede disminuir esta altura sagital. Aquí lo que tenemos que vigilar precisamente es que el lente descienda tanto, pero que no llegue a tocar la córnea, como yo les mencionaba, en ningún punto. Entonces, ahorita nos vamos a dedicar a platicar acerca del One Fit, que es el lente que está indicado para córneas regulares o moderadamente irregulares, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a indicar? Especialmente con pacientes que no tienen un problema de irregularidad corneal importante. Pues definitivamente en aquellos pacientes que no soportan su lente de contacto permeable al gas, ¿no? O inclusive el mismo blando, ¿no? A veces tiene cierto movimiento el blando, por alguna razón no se puede adaptar de manera adecuada y el paciente tiene esta sensación de incomodidad. Entonces son, digamos, los primeros pacientes que vamos nosotros a poder incluir dentro de este lente de contacto One Fit, ¿no? Definitivamente también el tema de la visión. Sabemos nosotros que un lente de contacto blando, tórico, nos puede resolver muchos problemas en toricidades medianas y bajas, ¿no? Pero también podemos encontrar que inclusive pacientes de un cilindro de 2.25, 2.50 hasta 2.75, que tenemos opción con lentes de contacto blandos tóricos, al colocar el lente en estos pacientes, en el ojo de estos pacientes, el paciente a veces hasta nos dice, ¿sabe qué? Creo que veo inclusive mejor que con mi lente de armazón que con este lente de contacto blando. Entonces, a lo mejor ese lente de contacto blando no está, digamos, corrigiendo adecuadamente esa gradación esferocilíndrica de ese paciente, y su visión no es la adecuada. ¿Okay? Entonces, esta es otra opción también para este lente de contacto, los One Fit, ¿no? Pacientes con alta miopía también son una gran ayuda, sobre todo por el tamaño de la zona óptica, y sobre todo también porque nosotros podemos, con el diseño oblato que vamos a ver un poco más adelante, disminuir la región central para que la graduación del lente no sea tan alta y la óptica y la visión del paciente se optimice de manera exponencial. Muy bien. Como les mencionaba, pacientes con astigmatismos altos, ¿no? En algunas regiones puede ser que sea más fácil, en otras regiones no, pero aunque de pronto podamos contar con un lente de contacto blando para astigmatismos altos, aquellos mayores de 2.75, 3, 4, 5 dioptrías, aún así a veces la agudeza visual, como les mencionaba, no es la adecuada, no es lo que el paciente espera. Entonces, con el lente escleral podemos nosotros adecuar a estos astigmatismos altos una óptima visión para ese paciente que lo requiere. Y bueno, todo lo que tenga que ver, como ya lo hemos mencionado varias veces, con problemas de ojo seco, ¿no? O ojo seco parcial,
que este lente de contacto a través de la superficie, la bóveda que el paciente genera, cubierta totalmente siempre con líquido, solución salina, sin conservadores, además de la lágrima, que permanece todo el día humectada la córnea, pues entonces vamos a poder resolver estos problemas de resequedad. Esto es relativamente frecuente, muchos casos, inclusive de pacientes que a lo mejor están muy contentos con su lente de contacto permeable al gas de diámetro pequeño, pero que hacen deportes, ¿no? A lo mejor el ciclismo no es un deporte que vaya a generar el hecho de que el lente salga del ojo por un parpadeo, digamos, momentáneo o instantáneo, muy fuerte, como puede ser algún deporte como el fútbol, el básquetbol, que de pronto hay algún contacto y entonces este lente pues sale volando, el permeable al gas corneal. Eso no va a suceder con los lentes de contacto esclerales. Entonces es una gran ventaja para el paciente precisamente la estabilidad que tiene este lente en el ojo, mínimo movimiento, no va a saltar del ojo, no se va a desplazar, y la visión va a ser constante para estos pacientes que practiquen deportes, ¿no? La misma inclusive protección que podría dar el lente al polvo, al viento, etcétera, etcétera, es un gran beneficio para estos pacientes de una vida muy activa o los mismos pacientes deportistas. Entonces, esa diferencia en la plataforma OneFit la podemos resolver en algunos de estos puntos, como por ejemplo el hecho de poder maximizar la transmisión de oxígeno a la córnea, y esto hace que entonces o se lleva a cabo gracias a que el lente tiene el menor espesor posible para poder generar esa mejoría o optimización en la transmisión de oxígeno hacia la córnea. Y el hecho de tener una adaptación lo más adecuada posible, este mínimo espacio que requerimos entre córnea y lente de contacto hace que la transmisión de oxígeno, insisto, mejore hacia la córnea, y la córnea pues entonces genere el metabolismo adecuado para no presentar problemas de hipoxia corneal. El proceso de adaptación es realmente muy simple, lo vamos a ver en unos minutos. Es realmente muy sencillo el hecho de poder seleccionar el lente adecuado para cada uno de los pacientes, asimismo la evaluación de este lente, y también tenemos diferentes diámetros que nos ayudan a ajustarnos a las córneas de diferente tamaño o a la irregularidad de la esclera en un momento dado, si es que se requiere de un tamaño mayor. Entonces, bueno, las indicaciones con este lente OneFit, repito, o el OneFit solo estándar o 2.0 que tenemos en la región, es primero que todo pues córneas en un momento dado normales prolatas, ¿sí? Queratoconos pequeños, queratoconos moderados, alguna irregularidad moderada en la córnea. En los pacientes posoperados, que obviamente vamos a encontrar la situación inversa, donde la córnea en el centro es muy plana, es oblata, ¿no? Puede ser que en la periferia en la periferia media a lo mejor tenga una mayor curvatura, probablemente tiene una mayor curvatura, pero no tiene las elevaciones que podríamos encontrar en un paciente con queratocono. Entonces, en estos casos son lentes que son con el diseño oblato, pues es el mejor diseño para poder alinear esta córnea, especialmente en el centro, donde, insisto, sabemos que el resultado de estas cirugías, queratotomía radial, especialmente pacientes post-LASIK, y por qué no decirlo en muchos casos de trasplante de córnea, donde la zona central de la córnea es bastante plana, pues este lente nos va a ayudar a mejorar ese alineamiento entre córnea y lente de contacto, ¿ok? Entonces, como vamos a ver, el proceso de adaptación es realmente muy simple, y así de simple como lo vemos nosotros aquí en esta gráfica, donde simplemente lo que tenemos que hacer es conocer la queratometría más plana del paciente, y con respecto a esa queratometría nosotros ya vamos a seleccionar la curva base con la cual vamos a iniciar la prueba con ese lente de contacto para nuestro paciente. Por mencionar alguna cosa, encontramos que la queratometría más plana del paciente es 780, pues vamos a nuestra caja de pruebas y vamos a seleccionar un lente de 4325, y seleccionamos una curva base de 780 para iniciar la adaptación de este paciente. Recordemos que aquí, a pesar de estos cálculos, colocamos nosotros el lente. Vamos a colocar el lente, como lo vemos aquí en la fotografía, se llena el lente con la solución salina, colocamos fluoresceína y colocamos el lente. Ahora,
En este momento nosotros podemos observar que hay una perfecta cobertura del lente sobre toda la córnea, no hay ningún toque y entonces ya estamos, digamos, iniciando bien con una curvatura adecuada y una altura sagital adecuada de acuerdo a la córnea de ese paciente. Pero a pesar de la tecnología, podemos encontrar nosotros que a lo mejor ese lente es inicialmente seleccionado y calculado, pues no es el adecuado. Estamos viendo algún toque o en la misma región central o en la región periférica que nos indique que requerimos de un lente diferente. Entonces eso solamente lo vamos a saber a través de ensayo y error, colocando el lente y viendo cómo vemos ese lente sobre la córnea de nuestro paciente. Entonces, lo idea es, nuevamente hacemos con la lámpara hendidura la mejor iluminación posible, inclusive una buena amplificación, una buena magnificación. Hacemos un corte en sección óptica y vamos a observar estas tres zonas, ¿no? La zona más externa obviamente corresponde, este brillo que vemos aquí corresponde al lente de contacto. La línea verde corresponde a lo que es la bóveda, la cavidad, ¿no? Es decir, el espacio que hay entre córnea y lente de contacto, y nos está indicando entonces qué tanto espacio tenemos allí. Y en la zona central un poco más opaca que vemos hacia la parte interna, pues obviamente eso corresponde ya a la córnea del paciente, ¿no? Entonces, lo ideal en un inicio es tener un lente que estemos nosotros observando, recién lo colocamos entre 200, 250 micras aproximadamente, no hay ningún problema, ¿no? Yo dejaría ese lente ahí, esperamos pasar un tiempo más que razonable, entre 3-4 horas aproximadamente, para nosotros observar el fenómeno de asentamiento. Recordemos, ¿no? Es decir, cuánto disminuye ese lente de contacto con respecto a la posición inicial que nosotros lo habíamos observado. Esto es de gran variabilidad porque hoy en día no se puede medir qué tanto asentamiento tiene un paciente a otro, inclusive en el mismo paciente entre un ojo y otro. Entonces eso solamente nosotros lo vamos a poder observar en el momento de evaluar el lente, repito, 3 o 4 horas después. Entonces esto también, repito, puede variar, ¿no? Podemos iniciar con una separación inicial a lo mejor de 200, 275 micras, pero lo ideal es que después de este asentamiento, inclusive en las semanas después de que entreguemos el lente de contacto, entre 150, 175, 190 micras aproximadamente de separación en la zona central es más que suficiente para nosotros tener, digamos, la idea de que ese paciente está con la mejor adaptación y la mejor relación lente-córnea en la región central, en la ságita central. Ahora, como lo vimos, cualquier toque en la córnea en general es inaceptable, pero más aún todavía en la región limbal, ¿no? Recordemos que en la región limbal nosotros tenemos nuestras córneas, las células madre, que son las que generan precisamente las nuevas células en el epitelio para renovar constantemente el epitelio, mantenerlo también transparente. Entonces, si nosotros llegamos a alterar en esta zona las células madre, se genera un toque importante que vamos a afectar la fisiología, el funcionamiento de esta región, pues entonces obviamente eso va a repercutir en la región central de la córnea, inclusive con opacidades bastante importantes en algunos casos. Entonces no debemos ver realmente ningún toque, en ese debe haber una separación adecuada, aunque sabemos que en esta región limbal es menor la separación que vamos a encontrar que en la región central, pero aquí debemos de encontrar entre 50, 60 micras aproximadamente de separación y todavía observar nosotros cierto borde en esa zona adecuada, ¿no? Esta sombra que vemos aquí en la región limbal, pues definitivamente es inaceptable, entonces necesitaremos nosotros o pensar en incrementar en general la elevación de la ságita central o en ordenar un diseño que nos levante nada más esa zona, como lo vamos a ver ahora, ¿no? La fotografía de abajo está realmente lo que deberíamos observar, ¿no? No hay suficiente, se ve suficiente fluoresceína que nos está indicando que hay una separación adecuada en esa región limbal. La otra parte importante de la adaptación es el diámetro. En la caja de prueba que nosotros tenemos del OneFit, todos los diámetros como medida estándar es de 14.9 milímetros.
Este lente realmente a mí me gusta mucho y yo siempre que tengo oportunidad, aún en algunas córneas irregulares o moderadamente irregulares, si veo que no hay una, digamos, exagerada, extrema curvatura debido al queratocono en la córnea irregular y yo puedo comenzar con el One Fit, yo prefiero siempre comenzar con este lente One Fit. ¿Por qué? Porque este diámetro, por ejemplo, de 14.9 genera un mejor y más rápido alineamiento en la zona de aterrizaje o en la zona del borde del lente, ¿no? Le repito nuevamente, recordemos la fisiología, a medida que nos alejamos del limbo, ¿sí? Entre más nos alejamos del limbo, mayor va a ser la asimetría en la esclera, entonces mayor va a ser la complejidad y el reto para adaptar adecuadamente, alinear adecuadamente el lente escleral en esta zona. Entonces, entre más pequeño sea el lente, sin perder la estabilidad, sin perder el equilibrio razonable y balanceo razonable con respecto a la córnea del paciente, es un lente realmente ideal. Ahora, en caso de que lo necesitemos, inclusive que requiramos de una córnea mucho más pequeña y podemos reducir el diámetro hasta 14.6 milímetros, o lo contrario, a lo mejor tiene una córnea un poco mayor y requerimos, o inclusive elevar un poquito más la ságita, tenemos la opción de pedir un lente de 15.2. Aún así, son lentes, como se dicen, mini esclerales, que debido a este diámetro conseguimos una más rápida y mejor alineamiento en la zona de la esclera. Entonces la idea es obviamente que tenga una cobertura suficiente, por lo menos de 1 milímetro en los 360 grados. En la fotografía superior vemos que hay un diámetro realmente muy pequeño, ¿okay? Entonces ahí necesitaríamos ya de un lente de 15.2 milímetros para tener una mayor separación en esta región, ¿okay? El hecho nosotros de cambiar el diámetro, como en cualquier adaptación de lente de contacto permeable al gas y también en el escleral, pues se requiere de una modificación adicional, a lo mejor en alguno de los otros parámetros, para mantener el equilibrio y el balance cuando nosotros hacemos estas modificaciones, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a incrementar el diámetro, como lo vimos en la fotografía anterior, ¿no? Aquí en la fotografía superior, que necesitamos hacer un diámetro mayor y vamos a pasar de 14.9 a 15.2, entonces tenemos que tener en cuenta que el hecho de modificar ese diámetro, nosotros vamos a requerir que la curva base sea 0.3 aproximadamente más plana y ajustar también el poder, ¿ok? Es decir, recordemos, si hacemos un diámetro mayor, estamos generando un mayor ajuste en esa adaptación. Entonces, para equilibrar el ajuste que se está ejerciendo cuando pedimos un diámetro mayor, aplanamos un poco la curva base para mantener el equilibrio, ¿no? O caso contrario, cuando requerimos de una lente de menor diámetro. Si hacemos un lente de mediano diámetro, si estamos hablando de lentes de contacto permeables al gas corneales, es como si estuviéramos haciendo una adaptación más floja, digámoslo así. Entonces, el hecho de hacer un diámetro menor, necesitamos incrementar la curva base hasta en 0.3 milímetros para poder mantener, repito, el balance y asimismo ajustar el poder del lente, calcularlo adecuadamente respecto a estas variaciones. Ahora, no se preocupen. Estos cálculos es para nosotros entender cómo funciona el hecho de cambiar los parámetros en este lente. Con la herramienta de compensación que vamos a ver en unos minutos, no necesitamos realmente hacer ningún cálculo en el papel, ¿no? Nosotros colocamos todos los datos en la herramienta de compensación y la herramienta de compensación nos va a decir cuál es el lente final que nosotros vamos a necesitar. Otra característica muy importante de este lente, y esto se ha ido, digamos, haciendo cada vez mejor, ¿no? En el diseño del borde del lente, y no solamente en el diseño, sino en la cantidad de opciones que nosotros vamos a poder encontrar con el One Fit, ¿no? Hace muchos años, cuando se lanzó el One Fit, por ejemplo, aquí en México, pues este lente era apenas teníamos estándar plano 1 y plano 2, ¿no? Y en algunos casos hasta plano 1. Y hoy nosotros, de acuerdo a precisamente a la irregularidad de las córneas que a veces enfrentamos, aún con estos diámetros pequeños, tenemos la opción de plano 3, es decir, elevación 3, ¿no? O estrecho 3, de acuerdo a lo que nosotros estemos observando en las córneas de nuestros pacientes, ¿no? Entonces tenemos 7 opciones que podemos variar de acuerdo a lo que se requiera ajustar en el alineamiento de la esclera de ese paciente.
Aquí, por ejemplo, no siempre todo es elevación, ¿no? A veces en estos diámetros pequeños vamos a encontrar algunas zonas de elevación. Vemos estas pequeñas como sombras también allí que observamos en el lente, un pequeño levantamiento del borde que nos está indicando que en esa zona nosotros vamos a necesitar a lo mejor un estrecho 1 o un estrecho 2 para cerrar un poco más el borde del lente y generar la estabilidad que nosotros estamos requiriendo. Y bueno, este lente también es maravilloso porque nosotros podemos hacer un par de pruebas para ver la estabilidad del lente. Inclusive este es un lente que tiene un muy ligero movimiento y no es exactamente tan ajustado como otros lentes esclerales de mayor diámetro, ¿no? Aquí tenemos un video que podemos observar perfectamente cuál es la gran nobleza del lente. Podemos moverlo sin ninguna resistencia. Este puntito obviamente nada más es como referencia, ¿no? Entonces podemos ver cómo se mueve el lente sin ninguna resistencia. Entonces es un lente que el mismo diámetro nos permite hacer, digamos, una adaptación, como les mencionaba, sobre todo en la zona de la esclera, mucho más noble, mucho más fácil y mucho más fisiológica. Entonces, ¿qué nosotros no vamos a necesitar ver al final del día, al final con el lente final del paciente, ¿no? Más o menos que tengamos entre 120, 150, 170 micras en la región central. Aquí lo importante más que todo es evitar el toque del lente en cualquier región, ¿no? El diámetro adecuado, suficiente, y que no se genere o un blanqueamiento, ¿no? O inclusive un levantamiento del borde del lente. Ni lo uno ni lo otro, el mejor alineamiento posible. Cuando ya tenemos nuestro diseño aparentemente listo, vamos a pasar a la sobrerefracción. Entonces hacemos una refracción. Yo siempre insisto en la parte de la sobrerefracción debe ser esferocilíndrica. No demos por hecho que cuando nosotros estamos adaptando un lente escleral y obviamente el factor de que sea un lente permeable al gas con una superficie más rígida nos va a compensar al 100% la parte de astigmatismo de la córnea, ¿ok? ¿No? O inclusive un astigmatismo residual que pudiera ser generado por alguna situación interna del mismo globo ocular del paciente. Entonces, hacemos siempre una sobrerefracción esferocilíndrica, ¿no? La mayoría de las veces muy probablemente vamos a encontrar simplemente un valor de sobrerefracción esférico, pero en muchos otros casos podemos encontrar un astigmatismo residual que si no se compensa adecuadamente, pues entonces la visión del paciente no va a tener la optimización que el paciente requiere, ¿no? Podemos encontrar cilindros de 1,75, 2, 2,50 dioptrías de astigmatismo, de cilindro residual, y si no compensamos ese cilindro, pues el paciente no va a obtener su 100% de visión. Entonces, aquí precisamente con este lente podemos nosotros ordenar un diseño tórico anterior que nos puede compensar precisamente la diferencia de este astigmatismo residual. Es decir, no nos debe dar miedo, ¿no? Ni no saber qué hacer cuando encontramos un cilindro residual. No hay ningún problema, esto se aclara en el momento de ordenar el lente de contacto escleral, ¿no? Además de la esfera, mencionamos que hemos encontrado X cantidad de cilindro a determinado eje para que el laboratorio no lo fabrique de esa manera con un diseño tórico anterior. Ahora, en teoría la herramienta de compensación, como lo vamos a ver en unos minutos, prácticamente nos ayuda a calcular todo lo que es el diseño general del lente, además de incluir las modificaciones que se requieran. Este slide es muy importante porque probablemente es el único cálculo que por lo pronto tenemos que hacer hoy. No tenemos otra manera de hacerlo. Este es el único cálculo que nosotros tenemos que hacer hoy si es que nosotros necesitamos variar la curvatura del lente o inclusive la sagita del lente. Y aquí doy un ejemplo muy sencillo. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando con el OneFit, como ya lo vimos, la selección del lente de prueba es por curva base, no es por altura sagital. La altura sagital nos va a ayudar a evaluar qué tanta separación, recordemos, hay entre lente de contacto y la córnea. Pero cuando necesitamos hacer movimientos, nosotros normalmente lo que hacemos es, siento que el lente está tocando, yo necesito levantar 100 micras, por ejemplo, como lo vemos aquí en el ejemplo, o disminuir 100, 150 micras. Entonces, esa valoración siempre la hacemos con respecto al valor de las micras, ¿sí? Al valor de la altura sagital. Pero eso lo tenemos que transformar, que transferir a valor en radios milímetros. Entonces,
Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, iniciamos con un lente de prueba de 760 milímetros de curvatura, de curva base de ese lente. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en el ejemplo? Estamos observando un toque, ¿no? De plano, para entender, estamos observando un toque y necesitamos elevar esa ságita de ese lente central hasta en 100 micras. De acuerdo a estos cálculos, nos está indicando que cada 0 o cada 50 micras corresponden a 0.1 milímetros en la curva base. De tal manera que si nosotros tenemos aquí 100 micras que yo requiero elevar, pues entonces yo necesito disminuir en milímetros, o sea, ajustar el lente, estrechar la curva del lente en 0.2 milímetros, ¿ok? Recordemos, cada 50 micras corresponde a 0.2 milímetros. Si yo necesito elevar en este caso 100 micras, corresponden a 0.2 milímetros. De tal manera que si eso lo restamos para ajustar la curva del lente a los 7.60 originales, la curva final que necesitamos nosotros ordenar es de 7.40 milímetros. ¿Okay? Esto, repito, es muy importante porque es el único cálculo que probablemente nosotros vamos a requerir hacer en el caso de que necesitemos variar la altura sagital del lente en la región central. ¿Okay? Muy bien. Ya pasando al tema entonces, como les mencionaba, del astigmatismo residual, pues básicamente muy probablemente nosotros vamos a requerir de un diseño tórico anterior y entonces esto nos va a compensar adecuadamente la graduación que debería estar al 100% para obtener la mejor visión del paciente. En cuanto a la estabilización, obviamente cuando estamos hablando de un astigmatismo residual y que requerimos de este diseño de tórico anterior, pues vamos a requerir un diseño que nos permita la estabilidad para que el lente y el cilindro corrector de ese lente coincida con el cilindro que se está generando en el astigmatismo residual del paciente y compensar adecuadamente esta graduación. Entonces, en el caso del OneFit, vamos a tener tres, digamos, formas de estabilización de este lente con respecto a la córnea del paciente y al astigmatismo residual del paciente. Por bordes tóricos, una estabilización que se llama SymToric, ahora la vamos a ver de qué se trata, y una estabilización por prisma de balastro, ¿sí? Vamos a mencionar un poco, en el caso de que nosotros no queramos decidir cuál de los tres o simplemente el laboratorio, si nosotros ordenamos este cilindro residual, ¿no? este tórico anterior debido al cilindro que nos está presentando el paciente en la sobrerefracción, el laboratorio normalmente nos va a mandar un diseño del lente tórico anterior con un sistema de estabilización de prisma por balastro, ¿sí? Ahora, tenemos nosotros la opción en un momento dado de poder elegir qué tipo de estabilización queremos, ¿no? Recordemos entonces los bordes que tenemos, el diseño de los bordes en las diferentes elevaciones, ¿no? Que esto nos va a ayudar, pero a tener un borde tórico, nos va a ayudar a estabilizar el borde tórico, como lo vamos a ver ahora. En el caso del diseño SymToric, ¿sí? En el caso del diseño SymToric es un diseño donde se basa en digamos, en la anatomía de la córnea. Recordemos que en la anatomía de la córnea es más largo el eje horizontal que el eje vertical. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, cuando se está haciendo el diseño en la región de la zona óptica del lente escleral, precisamente se hace una diferencia en esa zona óptica donde nosotros vamos a ver que el diseño, el diámetro de la zona óptica horizontal y vertical es diferente. ¿Okay? Precisamente tienen esa asimetría, es mayor el horizontal que el vertical, y entonces a través de este diseño en la cara posterior del lente, el lente de contacto escleral se va a estabilizar. Aquí creo que me salté un poquito, parece ser que sí. El de bordes tóricos, es decir, nosotros también podemos solicitar un lente para estabilizar bordes tóricos tórico anterior. ¿Qué significa esto? Puede ser que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la evaluación de nuestro lente en la región del alineamiento, en la región de aterrizaje, pues vimos que estaba bastante, digamos, alineado en los 360 grados y, entre comillas, no se requería como tal un diseño tórico, borde tórico, de áptica tórica. Entonces, pero cuando estamos solicitando un lente tórico anterior, uno de los métodos es generar un borde tórico. Ahora,
La gran diferencia aquí es que este borde tórico debe tener al menos 2 pasos de diferencia entre un borde, entre un eje, perdón, y en el otro eje. Es decir, para estabilizar un lente yo necesitaría, a través de bordes tóricos, yo necesitaría ordenar, por ejemplo, un estándar plano 2, ¿sí? O sea, con 2 pasos de diferencia para que el borde tórico se alinee a la esclera y entonces mantenga la estabilidad del lente, ¿no? O, por ejemplo, un estándar estrecho 2, ¿sí? O un estrecho 1 en un borde, en un eje, perdón, ¿sí? En un eje, y un plano 1 en el otro eje, ¿ok? Entonces, a través de esta diferencia de 2 pasos, llamémoslo así, en el borde tórico es lo que nos va a ayudar a generar esa estabilidad a través de este diseño. El otro es el sim tórico, como lo acabamos de ver, que es básicamente la diferencia en la zona óptica, en el diámetro de la zona óptica, tanto horizontal como vertical, que digamos que se va a alinear a la diferencia diametral de la región del eje horizontal y del eje vertical de la córnea. Y el otro, pues es, creo yo, el más conocido por todos, que es el hecho de tener un prisma de balastro o un lastre de prisma, donde sabemos que la región inferior del lente tiene un mayor grosor, y a través de este mayor grosor pues es lo que nos va a generar la estabilidad del lente de contacto, y así mantener la adecuada alineamiento del eje corrector del lente con el eje del astigmatismo residual del paciente, ¿no? También es importante que cada uno de los diseños que estemos nosotros o que vayamos a ordenar tienen diferentes marcas, para nosotros también estar seguros que el diseño que se ordenó, en el caso de que cada uno de ustedes decida ordenar un diseño diferente de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a lo que están viendo en cada paciente, vemos aquí como el borde tórico tiene un diseño diferente digamos, en las marcas láser que vamos a ver en el lente, como el sim tórico, como el prisma de balastro. Aquí también es importante, entonces, esto también significa que nosotros vamos a poder combinar en un momento, porque en un inicio hace algunos años no se podía hacer, ¿no? Vamos a poder combinar un diseño tórico anterior con bordes tóricos periféricos o una óptica tórica periférica para mejorar y optimizar el diseño del lente con respecto a esa córnea, ¿sí? Entonces, era lo que les mencionaba, cuando uno, cuando el otro, ¿no? Estabilización de bordes tóricos. Sí tenemos que tener en cuenta que se requieren, como yo les decía en el ejemplo, estos 2 pasos, ¿no? Entonces, si vemos un alineamiento muy, digámoslo así, muy esférico, que realmente creemos que el hecho inclusive de llegar a pedir un borde tórico en esa córnea, sobre esa esclera, más bien nos va a desestabilizar el lente, pues entonces no sería el caso a pedir este sistema de estabilización para el tórico anterior, ¿no? El sim tórico, pues en un momento dado, simplemente nosotros lo pedimos y el laboratorio nos hace el ajuste, como les decía, con respecto a la curva de la zona óptica del lente posterior, para alinearla con la diferencia diametral de la córnea, ¿no? Y el otro, pues entonces, como repito, es el más conocido, pues el prisma de balastro, que es a través de este pequeño incremento en el grosor en la región inferior del lente, y esto nos va a dar la estabilidad que se requiere en ese lente tórico anterior. La evaluación en un momento dado, cuando nos llega el lente, como vemos aquí, es definitivamente lo mismo que nosotros hacemos en nuestros lentes de contacto blando tóricos, ¿no? Lo ideal es ver las marcas 369 en un momento dado, ¿no? Y si el lente gira en dirección de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj, pues hacer la compensación adecuada, ¿no? Sumar, restar la cantidad de grados que estamos nosotros observando para ordenar el nuevo eje del cilindro corrector del lente que se va a pedir, digamos, como garantía. Bueno, este es un punto importante, específicamente en el One Fit, en alguna de las fotografías que vimos, donde se veía esta sombra, este toque sobre la región limbal del lente. Entonces, aquí realmente está un poquito limitado, porque no tenemos sino una sola opción en caso de nosotros observar ese toque sobre el limbo, y lo que vamos a solicitar es la separación limbal adicional, SLA. Aquí es una única medida, básicamente es una elevación aproximadamente de unos 50 micras, no hay si yo quiero 60, si yo quiero 80, simplemente una elevación única de aproximadamente, repito, 50 micras, que nos va a ayudar a liberar esa zona del limbo y no generar el toque que sabemos que no lo podemos observar en estas adaptaciones. Entonces,
Aquí no tenemos muchas opciones. En caso de requerir, simplemente se ordena así: separación limbal adicional. No requerimos de, digamos, de una medida adicional, porque solamente, repito, en 50 micras, ¿no? Esto de todas maneras, en la mayoría de los casos, como lo vemos acá, en esta región, aquí se observa en la gráfica a la derecha de ustedes, un pequeño toque ahí, y cuando ordenamos la separación limbal, pues se observa un pequeño levantamiento donde se está liberando, digamos, separando esa zona limbal del lente de contacto, del lente escleral. Este es el diseño One Fit oblato, que, como les mencionaba, es muy útil especialmente cuando tenemos problemas con pacientes de córnea, por cirugía refractiva, córneas oblatas planas en el centro, y esto lo vamos a ver precisamente un poco más en detalle cuando veamos las opciones que tenemos de las adaptaciones con la plataforma One Fit. Y bueno, esta, como ven, es muchísimo más sencilla la herramienta de compensación en el lente One Fit, ¿no? Donde tenemos un paso número 1, que nuevamente en esta línea vamos a colocar los parámetros del lente que estamos nosotros trabajando, el lente que tiene el paciente puesto en su ojo, ¿sí? En la línea número 2 vamos a colocar las, digamos, modificaciones que se requieran, ya sea en curva base, si requerimos de algún cambio o si es un diseño prolato, o requerimos algún cambio en el diseño oblato, precisamente si necesitamos una disminución central de la zona del lente, si hay algún cambio en el diámetro, y la sobrerefracción. Aquí acuérdense ustedes dos aclaraciones muy importantes. Como ven ustedes, precisamente lo que yo les mencionaba, aquí cuando nosotros necesitamos hacer cambios, la herramienta de compensación, por lo pronto, ¿no? Lo que tenemos en este diseño en este momento, nos está solicitando cuántos milímetros más, cuántos milímetros menos. Entonces, aquí no nos está preguntando, oiga, ¿cuántas micras? ¿No? 100 micras más, 100 micras menos. Cuando nosotros hacemos la evaluación, como les mencioné, nosotros hacemos la evaluación sobre la separación en micras. Pero esas micras tenemos que traducirlas a milímetros para nosotros hacer esta variación. Aquí, por ejemplo, muy sencillo, si de 760, un radio de curvatura de 760, pasamos a un radio o requerimos una modificación de un radio de 780, ¿qué significa eso? Estamos haciendo un lente más ajustado o más plano. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, estas modificaciones nosotros tenemos que saber en micras cuánto corresponde en milímetros para nosotros poder hacer esta evaluación. Aquí solamente nos pregunta en radios milímetros. Y por otro lado, también recordemos que estas herramientas de compensación ya tienen la compensación de distancia al vértice. Entonces, si yo encuentro en mi sobrerefracción un -4, -5, -6, vamos a colocar ese valor retinoscópico aquí en esta herramienta de compensación. Esta herramienta está ya calculada para una diferencia al vértice de 12 milímetros. ¿Okay? Luego hacemos clic nuevamente en calcular, y en la línea número 4, como lo vemos acá, ya nos está indicando cuál es el lente que debemos solicitar al laboratorio, ¿no? También otra aclaración importante: como vemos aquí, básicamente nos estamos hablando en la parte del poder, la parte esférica del lente. Si se requiere, debido a que apareció un astigmatismo residual, eso lo aclaramos en el momento de mandar la orden al laboratorio. Entonces, damos estas especificaciones y decimos, además necesito o encontré un astigmatismo residual de tanto de cilindro con un eje en tal grado. Y entonces el laboratorio sabe que tiene que hacer un tórico anterior para compensar ese poder esferocilíndrico en el lente escleral, en el lente final. Bueno, y todavía, como ven ustedes, todavía más sencilla la caja de pruebas. Es simplemente que 14 lentes, todos por lo pronto, por lo menos aquí en México, todos son de borde esférico, no hay bordes tóricos, todos son de borde esférico. Recordemos que se maneja por curva base, ¿sí? Un diámetro de 14.9 milímetros, ¿sí? Y borde estándar en este caso. Toda la plataforma One Fit, los diferentes diseños que tenemos, el diseño regular, como el que acabamos de mencionar básicamente, y en la siguiente presentación nosotros vamos a ver los diseños especiales, ¿no? Y las opciones que tenemos como bordes tóricos, tórica anterior, oblatos, cómo se manejan, cómo se calculan estos lentes oblatos en el centro, separación limbal adicional, y los multifocales. También hay una opción bastante interesante,
con los multifocales. Y veamos, ese también es una parte muy importante que hace algunos meses se hizo un incremento en las opciones de la curva base. Antes íbamos de 7 a 9 milímetros de curva base. Debido a que este lente es muy noble y todavía podemos adaptar, como yo les mencionaba, algunas córneas moderadamente irregulares, entonces se incrementó en lentes todavía más cerrados, más estrechos, hasta 6.0 milímetros, la curva base en pasos de 0,10 milímetros, ¿no? Los tres diámetros que ya vimos, 14.9 el estándar, en caso de requerir un diámetro todavía menor, 14.6, o en caso de requerir un diámetro mayor, 15.2 milímetros. Rango bastante amplio de la parte esférica, más o menos 40 dioptrías, valor cilíndrico hasta 6 dioptrías en pasos de 0,25 dioptrías, cualquier eje. Los bordes que ya vimos, las 7 opciones, desde plano 3 hasta estrecho 3, y el diseño oblato, que lo vamos a ver, como les menciono, en la siguiente presentación. Entonces, nuevamente recordemos que con la plataforma OneFit pues cubrimos todas las opciones, desde córneas regulares, moderadamente irregulares y altamente irregulares, ¿no? Dependiendo del caso que nosotros estemos, digamos, enfrentando, pues vamos a seleccionar el lente que se requiere para cada caso. Pues muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido muy útil.